Hola chicas y chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito más sobre ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Ya en videos anteriores vimos qué es una ecuación diferencial. También vimos las distintas clasificaciones que tiene una ecuación diferencial, ¿cierto? Dependiendo del tipo, del orden, ¿cierto? De la ecuación diferencial o el grado o linealidad de la ecuación diferencial. Pero hoy día particularmente vamos a trabajar sobre las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ya? Y para eso nos vamos a plantear un objetivo que es comprobar las soluciones de una ecuación diferencial. ¿Ya? En este caso del día de hoy no vamos a encontrar las soluciones, sino que vamos a comprobar si unas ecuaciones o unas funciones matemáticas son soluciones de una ecuación diferencial particular. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es tener una definición, ¿ya? De qué es una solución de una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces aquí dice que cualquier función definida en un intervalo y, ¿ya? Y ese sería el intervalo, ¿cierto? Y que tiene al menos n derivadas continuas en i, siempre continuas, ¿cierto? Las derivadas en el intervalo, las cuales cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reducen la ecuación a una identidad. Se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo. ¿Ya? Vamos a comprobar entonces eso. ¿Ya? Y esto lo obtuve, ¿cierto?, de ecuaciones diferenciales de Denis Silly. Entonces, lo que debemos nosotros lograr es que cuando tenemos una función matemática, y queremos comprobar si esta función matemática, esta ecuación, ¿cierto?, es solución de determinada ecuación diferencial, las derivadas de esta función cuando se sustituyen en la ecuación diferencial logran reducir la ecuación diferencial hasta una identidad. ¿Ya? Y una entidad, ¿cierto? Es una igualdad que para cualquier valor de la variable em, independiente es siempre verdadera esta igualdad. ¿Ya? Por ejemplo, que x es igual a x, ¿cierto? No importa el valor de x, esa igualdad siempre va a ser verdadera. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es tomar esta función matemática que tenemos acá, estoy mostrando ahí, ¿cierto? La vamos a derivar, la vamos a reemplazar acá en la función de la ecuación diferencial y vamos a comprobar si se reduce, ¿cierto?, esta ecuación diferencial hasta su identidad, ¿ya? Hasta una identidad. Y si es así, vamos a comprobar que esta es una solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Vamos a ver. ¿Ya? Ahí tenemos dos ejemplos, tenemos otro aquí abajo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es derivar esta igualdad que tenemos acá, esta ecuación, en donde dice que y es igual a 2 veces el coseno de x. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo derivo, ¿cierto? Voy a elegir aquí un valor de grosor del lápiz. Si derivo, ¿ya?, la primera derivada de esa función va a ser igual a 2 veces, ¿cierto?, la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos seno de x. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la derivada, ¿cierto? La derivada de esta función que tenemos acá. Por lo tanto, yo puedo reescribirla, ¿cierto? Em, de la siguiente forma que y derivada va a ser igual a menos 2 multiplicado, ¿cierto?, por el seno de x. Por lo tanto, ahora nos toca reemplazar esta derivada y la función que nosotros suponemos o creemos que es una solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a reemplazar tanto y, ¿cierto?, que suponemos que es la solución junto con su derivada y deberíamos lograr encontrar una identidad. Veamos. Aquí nos dice que es la derivada de y respecto a x. Ya la encontramos, ¿cierto? La tenemos acá. La derivada de y respecto a x. Por lo tanto, si yo escribo la derivada de y respecto a x, puedo escribir perfectamente menos 2 por seno de x igual a menos y. ¿Ya? Y, pero nosotros sabemos que y vale 2 veces el coseno de x. Por lo tanto, puedo escribir perfectamente 2 veces, ¿cierto?,
el coseno de x multiplicado por la tangente de x. Entonces ahora lo que debemos hacer es reemplazar esta tangente, porque sabemos que una tangente es igual a el seno dividido por el coseno. Por lo tanto, yo puedo definir aquí que la tangente de x es siempre igual al seno de x dividido por el coseno de x. Entonces reemplazamos el valor, ¿cierto? O lo que vale tangente de x en la ecuación, ¿cierto? Que estamos desarrollando. Dos veces el seno de x, ¿cierto? Ahí me equivoqué, seno de x. El seno de x es igual a menos dos veces el coseno de x multiplicado, pero ahora multiplicado por el seno de x dividido por el coseno de x. Por lo tanto, si yo, ¿cierto? Coseno dividido por coseno, ¿sí? Yo lo elimino, ¿cierto? Producto de cualquier número dividido por sí mismo da uno, por lo tanto podemos eliminar perfectamente esos dos factores. Nos va a quedar que la igualdad sería dos veces el seno de x es igual a menos dos veces el seno de x. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí claramente tenemos una identidad porque dos veces el seno de x va a ser siempre igual a dos veces el seno de x, ¿cierto? Porque podemos eliminar perfectamente el signo negativo. Por lo tanto, ahí tenemos una identidad. Para cualquier valor de x se va a cumplir esta igualdad. Bien, por lo tanto, podemos decir claramente que y igual a dos veces coseno de x es solución de esta ecuación diferencial que tenemos aquí, ¿cierto? Que la derivada de y respecto de x es igual a menos y tangente de x, ¿ya? Veamos ahora, aquí se propone que y es igual a e en potencia de x menos un tercio. Se dice que es solución de esta ecuación diferencial que tenemos aquí, ¿cierto? La segunda derivada de y más dos veces la primera derivada de y menos tres veces y es igual a uno. Veamos entonces. Veamos la primera derivada de y. ¿Ya? La primera derivada de y, ¿cierto? Va a ser igual a la derivada de este elemento, ¿cierto? La derivada de e en potencia de x es e en potencia de x. ¿Ya? Y aquí tenemos una constante, ¿cierto? Y ustedes ya saben que la derivada de una constante es igual a cero. Por lo tanto, tenemos que la primera derivada, ¿cierto? Es solamente e en potencia de x. Por lo tanto, la segunda derivada va a ser igual a e en potencia de x. Así de fácil, ¿ya? Por lo tanto, ahora veamos, pues, reemplacemos. La segunda derivada es igual a e en potencia de x más dos veces la primer derivada, que también es e en potencia de x, menos tres veces y, pero y, ¿cierto? Lo tenemos acá, ¿vale? Y vale e en potencia de x menos un tercio. Por lo tanto, tenemos e en potencia de x menos un tercio. Y eso, según la igualdad, es igual a 1. Comprobemos. Entonces aquí tenemos que e potencia de x más dos veces e potencia de x menos 3e potencia de x más 3 dividido por 3 es igual a 1. Veamos. Aquí, ¿cierto? Tenemos la suma, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tendríamos 3e en potencia de x menos 3e en potencia de x. Y 3 dividido por 3 es 1 igual a 1. Por lo tanto, claramente estos dos se van a eliminar y nos queda que 1 es igual a 1. Y ahí claramente llegamos a una identidad, ¿cierto? 1 siempre va a ser igual a 1. Bien, veamos entonces a estas ecuaciones que acabamos de observar y a esas
funciones, ¿cierto? Estas ecuaciones diferenciales y estas ecuaciones, ¿cierto? Estas igualdades que tenemos aquí, a estas se les llama soluciones explícitas, ¿ya? Estas son soluciones explícitas, ¿cierto? Esta y esta son soluciones explícitas de las ecuaciones diferenciales que tenemos aquí, ¿ya? Muy bien. Veamos ahora un poquito más respecto de las soluciones, ¿ya? También podemos em, hablar de las curvas, ¿cierto? Las gráficas que se forman con estas funciones, ¿ya? Y vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la curva solución, ¿ya? Que no es lo mismo que la curva de la función, ¿ya? Veamos, primero determinemos si esta, ¿cierto? Esta ecuación que tenemos acá, y es igual a 1 dividido por x, es solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ya saben cuál es el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la primer derivada de y, ¿cierto? Que va a ser igual a menos 1 dividido por x cuadrado, ¿ya? Esa sería, ¿cierto? La primera derivada de esta ecuación que tenemos acá. Por lo tanto, si ahora yo la reemplazo en la ecuación diferencial, tengo que x multiplica a la primera derivada de y, que es menos 1 partido por x cuadrado. Menos 1 partido por x cuadrado. Y se suma a y, pero y nosotros sabemos que vale 1 dividido por x. 1 dividido por x. Y se dice aquí que es igual a 0. Por lo tanto, comprobemos, ¿cierto? Aquí me queda menos, ¿cierto? Si multiplico, esta x pasa multiplicando dentro del paréntesis, me queda menos x dividido por x cuadrado, más 1 dividido por x es igual a 0. Veamos, x dividido por x cuadrado claramente es 1 dividido por x, ¿cierto? Porque esta x se va con el cuadrado. Por lo tanto, nos queda más 1 partido por x es igual a 0. Por lo tanto, claramente podemos nosotros eh, determinar aquí que 0 es igual a 0. Siempre 0, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que esta ecuación, ¿cierto? Esta solución que encontramos de y, ¿cierto? Es una solución de esta eh, ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque encontramos una identidad, ¿cierto? Encontramos una identidad. Pero veamos a qué se refiere con la curva solución. Si yo grafico esta solución, porque esta es la solución de esta ecuación diferencial, ¿cierto? Y es igual a 1 partido por x, es solución de esta ecuación porque lo acabamos de mostrar, ¿cierto? Según la definición que vimos hace unos minutos atrás, esto es solución de esta ecuación diferencial, ¿ya? Pero si yo voy y grafico, ¿cierto? Esa función, si yo la grafico, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este software, ¿cierto? Symbolab, si yo la grafico, voy a obtener, ¿cierto? 1 dividido por x, obtengo esta gráfica, ¿ya? Observen la gráfica, ¿cierto? Esa es la gráfica de 1 dividido por x, ¿ya? Cuando me acerco con los reales positivos hacia el 0, tiende la curva a ir hacia el infinito positivo. Y si me acerco, ¿cierto? Por los reales negativos, tiende a ir hacia el infinito negativo. Ya por lo tanto tenemos un punto de eh, indefinición, ¿cierto? No tenemos definición en este punto, ¿cierto? En esta función matemática, 1 partido por x. Por lo tanto, en este punto, en cero, ¿cierto? No está definida. Por lo tanto, no tenemos una derivada definida en ese punto, ¿ya? En el punto cero. Por lo tanto, la solución no podría ir de menos infinito hasta infinito, porque tenemos un punto aquí indeterminado, ¿ya? Yo tengo, ¿cierto? Aquí esa gráfica que la copié de ahí mismo, ¿cierto? Tengo esa gráfica. Por lo tanto, esta es la curva de la función matemática 1 partido por x. Esta es la... Pero no puede ser la solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tenemos un punto aquí en donde es indefinida, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos tomar, si nosotros el estudio que estamos haciendo, por ejemplo, esta ecuación diferencial define algún comportamiento, podríamos tomar quizá esta parte de la curva,
¿ya? Y decir que esta parte de la curva, entre cero y infinito, va a ser la solución de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos la curva solución. Esta va a ser la curva solución de nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Y está definida en un rango de cero hasta infinito, ¿ya? Y si observamos la curva solución no es igual que la curva de la función, ¿ya? Por lo tanto, la función matemática que nos sirve como solución de la ecuación diferencial puede tener una curva distinta que la curva solución, ¿cierto? Puede tener un rango, por ejemplo, podríamos decir incluso que va entre 2 y 6, ¿ya? Porque quizás esos son nuestros valores de interés, entonces le podemos asignar un rango, ¿ya? Por lo tanto, a esta curva le llamamos curva solución, que es la que cumple siempre em, la solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Siempre se va a cumplir dentro de cero e infinito, ¿cierto? Se va a cumplir, ¿cierto? Que es como un paréntesis redondo, ¿cierto? No incluye el cero. Por lo tanto, siempre se va a cumplir, ¿cierto? Que hay un valor determinado, ¿cierto? Para esta función. Va a estar siempre determinada, ¿ya? Por lo tanto, esta es nuestra curva solución, que puede ser distinta, insisto, de la curva de la función. Bien, y veamos qué son las familias de soluciones, ¿ya? Veamos, hay una definición aquí. Dice que em, cuando obtenemos una antiderivada o una integral indefinida en cálculo, usamos una sola constante c de integración, ¿cierto? Recuerdan cuando integramos teníamos que agregar la constante de integración. De modo similar, cuando resolvemos una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Con la primer derivada solamente, normalmente obtenemos una solución que contiene una sola constante arbitraria o parámetro c, ¿cierto? La constante de antiderivada o integración. Una solución que contiene una constante arbitraria representa un conjunto de soluciones, ¿cierto? Porque esta constante c podría ser 1, 2, 10, 100, 1000, ¿cierto? Entonces podría dar una familia de soluciones, ¿ya? Una familia de soluciones. Y a esa familia de soluciones, como tiene solamente una constante, se le llama familia de soluciones uniparamétricas, ¿ya? Cuando resolvemos una ecuación diferencial de orden n, o sea, hay más de la primera derivada hasta la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así n derivadas, ¿cierto? Aquí está definida, ¿cierto? La primera, segunda, y podría hasta la n derivada, ¿cierto? Buscamos una familia de soluciones n paramétricas, en donde se agrega, ¿cierto? A la constante de la primera derivada, ¿cierto? De la antiderivada, más constantes, desde la constante 1 hasta la constante n, ¿ya? Hasta la enésima constante. Esto significa que una sola ecuación diferencial, ¿cierto? Una sola ecuación diferencial puede tener un número infinito de soluciones, correspondiendo a un número ilimitado de elecciones de los parámetros, ¿cierto? Porque podríamos, C1 podría ser 1, 10, 100, 1000, el 2 podría ser 3, 7, 20, 8000, menos 10, menos, y así, para cada uno de los valores de la derivada, ¿cierto? Del número de derivadas, vamos a tener igual número de constantes, y cada una de estas constantes tiene un número ilimitado de parámetros, de valores. Por lo tanto, una sola ecuación diferencial puede tener un número infinito de soluciones, ¿ya? Bien, veamos entonces a qué se refiere, ¿cierto? Denis Seal cuando habla de estas soluciones, ¿ya? Primero, aquí tenemos nuevamente una ecuación diferencial, ¿cierto? X por y derivada menos, primer derivada, ¿cierto? Menos y es igual a x cuadrado multiplicado por el seno de x. Y nos dicen que y igual a c multiplicado por x menos x coseno de x es solución de esta ecuación diferencial, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Ustedes ya saben lo que tenemos que hacer, es cierto, derivar, ¿cierto? La solución, ¿ya? El número de derivadas que tenga la ecuación diferencial, en este caso es una sola, ¿cierto? Es de primer orden, por lo tanto, vamos a derivarla una sola vez. Vamos a reemplazar dentro de la función y vamos a ver que logremos una identidad, ¿cierto? O una ecuación que siempre se cumpla.
¿ya? Por lo tanto, lo primero, ¿cierto?, que vamos a hacer en este caso es encontrar la derivada de y. Por lo tanto, tenemos que aquí y va a ser igual, ¿cierto? La derivada de este primer elemento va a ser c, ¿cierto? La derivada de cx, ¿cierto? Que c siendo una constante va a ser c. Entonces, la primera derivada. Menos. La derivada aquí tenemos la derivada de una multiplicación, por lo tanto sería la derivada del primer término, que sería la derivada de x, o sea 1, multiplicada, ¿cierto?, por el segundo término sin derivar, o sea, multiplicada por coseno de x, más el primer término sin derivar, multiplicada por el segundo término derivado, y la derivada de coseno es menos seno de x. Bien, ahora voy a ordenar los términos. Por lo tanto, tengo y derivada es igual, ¿cierto?, a c. Y aquí tenemos un signo negativo que lo podríamos sacar fuera. Voy a ir por orden para que no se pierdan, ¿cierto? Que tendríamos 1 por coseno, me da más que coseno de x. Pero este signo negativo puede pasar fuera del paréntesis, ¿cierto?, y multiplicar a la x. Por lo tanto, me queda menos x seno de x. Y ahora sí, distribuyo este signo negativo dentro del paréntesis y por fin ya tengo mi primer derivada, que sería c menos coseno de x más, ¿cierto? Porque aquí este signo negativo pasa a distribuirse, por lo tanto menos por menos da más, x seno de x. ¿Ya? Y aplicamos solamente reglas algebraicas. Por lo tanto, ahora debemos reemplazar tanto la función original como, ¿cierto?, la función primitiva como la función derivada. Entonces, aquí tengo, ¿cierto?, x multiplicado, ¿cierto? Dice que x se multiplica con la primera derivada. Por lo tanto, abro paréntesis, ¿cierto? Y la primera derivada es c menos coseno de x más x seno de x. Cierro paréntesis. Ahora resto y, ¿cierto? Y vale c por x, ¿cierto?, menos x coseno de x. Y ahora seguimos acá, ¿cierto?, en la igualdad, en la ecuación, ¿cierto? Y tenemos que es x cuadrado seno de x. ¿Ya? Bien, ahora resolvemos los paréntesis. Tenemos aquí el primero x por c nos va a dar cx menos x por coseno de x nos da x coseno de x más x por x seno de x nos da x cuadrado seno de x menos, ¿cierto? Distribuimos el signo menos dentro del paréntesis y nos queda cx, menos por menos da más, ¿cierto? X coseno de x y seguimos acá, x cuadrado seno de x. Listo, y ahora podemos observar claramente que hay unos valores que se van a ir, ¿cierto? Aquí tengo el cx positivo y aquí tengo el cx negativo, por lo tanto se van. Aquí tengo el x coseno de x negativo, aquí tengo el x coseno de x positivo, se van. Por lo tanto, ya nos quedó x cuadrado seno de x es igual a x cuadrado seno de x. Por lo tanto, ahí encontramos una identidad. X cuadrado seno de x, no importa el valor que tome x, siempre va a ser igual a x cuadrado seno de x. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro em, ¿cierto? Resultado que hay una identidad. Por lo tanto, podemos claramente decir que esta función que tenemos aquí, esta ecuación, esta solución, ¿cierto?, corresponde a esta ecuación diferencial, ¿cierto?
esta función matemática que tenemos aquí es solución de esta ecuación diferencial. Pero, vemos que aquí tenemos una constante, por lo tanto esta constante podría tomar cualquier valor, ¿ya? Y aquí nosotros podemos encontrar, ¿cierto? Que si nosotros usamos valores positivos de C, vamos a tener este tipo de figura, ¿cierto? Y va a ir cambiando el tipo de figura. Miren, observémoslo. Tenemos entonces, vamos a eliminar esta, que era C multiplicado por X, ¿cierto? Menos, voy a volver a recordarla, es menos X coseno de X, menos X multiplicada por el coseno de X. ¿Ya? Ahí tenemos cuando C vale 1, lo voy a decir cuando C vale 0. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos nuestra ecuación, ¿cierto? La curva de esta ecuación, que es solución de la ecuación diferencial. Ahí está la curva, ¿ya? Formando que pasa por 0, después crece, viene decreciendo por el lado negativo y luego empieza a crecer esta oscilación. Pero si nosotros tomamos valores positivos de C, por ejemplo, cuando es 1, observen cómo cambia la figura. Y si tomamos valores negativos, ¿cierto? Menos 1 cambia el valor de la figura. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la figura? O sea, tenemos distintas funciones matemáticas, distintos resultados dependiendo del valor de C. Y cada una de estas, no importa cuál es la que observemos, es solución de la ecuación diferencial. Entonces, esta, ¿cierto? Cuando C vale 0, obtenemos esta que es la verde, ¿ya? La figura verde. Y cuando C vale 2, obtenemos esa figura, ¿cierto? Azul o celeste fucsia parece que es que está ahí, ¿ya? Por lo tanto, em, a esas le llamamos soluciones particulares, ¿ya? Porque C toma un valor. C toma un valor, el valor 0 o el valor 2, ¿ya? Pero para cualquier valor de C va a ser siempre solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, podemos decir que esta es una familia, ¿cierto? Todas esas figuras que vimos hace un ratito son soluciones, por lo tanto es una familia de soluciones. ¿Ya? A eso se le llama familia de soluciones. Por cualquiera de ellas, no importando el valor de C, va a ser solución de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, como C puede tomar infinitos valores, tenemos infinitas soluciones para la ecuación diferencial. Muy bien. Veamos ahora un poquito sobre suma de soluciones. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, en este caso tenemos esta ecuación diferencial que dice la segunda derivada de x más 16 multiplicado por x es igual a 0? Ahí tenemos nuestra ecuación diferencial. Y nos dicen que x igual a c1 por el coseno de 4t es solución de esta ecuación diferencial. Ustedes pueden comprobarla. Los invito a comprobar que sea solución. Y también nos dice que x es igual a c2 por el seno de 4t, también es solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Pero por esta propiedad de la suma de soluciones, x igual a c1 coseno de 4t más c2 seno de 4t, o sea, la suma, ¿cierto?, de estas dos funciones matemáticas, también es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo dos soluciones, dos ecuaciones distintas que son soluciones de una ecuación diferencial, la suma de ambas también es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces los invito a ver, comprobar esto, que estas dos, tanto el coseno como el seno, sean soluciones. Yo voy a demostrar, ¿cierto? La segunda, esta. ¿Ya? Primero vamos a encontrar la primer derivada. Ya lo voy a hacer aquí al ladito, voy a usar el lápiz negro. Entonces voy a encontrar la primera derivada de x. Observen que ahora estamos usando como variable dependiente a x y como variable independiente a t. ¿Ya? Pueden tomar distintas funciones dependiendo de lo que yo esté haciendo. En este caso, x va a ser nuestra variable dependiente y t nuestra variable independiente. Por lo tanto, cuando nosotros derivemos, ¿cierto? Podemos decir que queremos encontrar la derivada de x
respecto de t, que es igual a escribir eso, ¿ya? Por lo tanto, si yo encuentro la primera derivada, lo voy a correr un poquito hacia el lado para tener espacio, voy a ver aquí, ¿ya? La primera derivada, ¿cierto? Nos dice que esta es una constante multiplicada por el coseno de 4t, ¿ya? La derivada de coseno de 4t va a ser C1, ¿cierto? Multiplicada por menos 4 seno de 4t, más. Ahora tenemos que encontrar la derivada de esta parte de la ecuación, ¿cierto? Que sería, como C2 es una constante, podemos sacar el C2 y la derivada del seno de 4t va a ser 4 veces el coseno de 4t, ¿ya? Pero esa es la primera derivada, ahora tenemos que encontrar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a, em, dejamos aquí C1, ¿cierto? Y la derivada, el 4 también es una constante, por lo tanto podemos derivar solamente el seno. La derivada del seno de 4t va a ser menos 4 por 4 coseno de 4t, más C2, factor de 4, multiplicada por la derivada de coseno de 4t. Y la derivada de coseno de 4t es menos, em, me faltó aquí, menos 4, ¿cierto? Multiplicada por el seno de 4t. Y cierro el paréntesis. Y ahora resuelvo, por lo tanto, nuestra segunda derivada de x respecto de t va a ser igual a 4 por 4, 16, por lo tanto es menos 16 C1 coseno de 4t, más 4 por 4, 16, y como tenemos un valor negativo, tenemos que restar, por lo tanto nos queda menos 16 C2 seno de 4t. Ya estamos en condiciones de reemplazar en la ecuación diferencial, ¿cierto? Como tenemos aquí la ecuación diferencial, ¿cierto? Yo me voy a venir para acá para poder verla. Por lo tanto, tenemos la segunda derivada que sería menos, ¿cierto? Menos 16 C1 coseno de 4t menos 16 C2 seno de 4t, más 16 multiplicado por x, ¿cierto? Pero x lo tenemos aquí, vale C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t es igual a 0. Yo creo que ya se dieron cuenta que es una identidad, ¿cierto? Yo voy a resolver de todas formas, dice menos 16 C1 coseno de 4t menos 16 C2 seno de 4t más 16 C1 coseno de 4t más 16 C2 seno de 4t es igual a 0. Claramente aquí tenemos 16 C1 negativo, ¿cierto? Y aquí tenemos 16 C1 positivo, por lo tanto se va, y aquí tenemos 16 C2 seno de 4t negativo, y aquí tenemos 16 C2 seno de 4t positivo, por lo tanto podemos decir claramente que tenemos una identidad porque 0 es igual a 0. Bien, por lo tanto podemos demostrar, ¿cierto? Que, vamos a volverle a esta suposición original, podemos demostrar que si tenemos una solución de una ecuación diferencial, tenemos otra solución de una ecuación diferencial si sumo ambas soluciones de esta ecuación diferencial, ¿cierto? Estas dos soluciones de esta ecuación diferencial lineal, ambas, la suma de ambas también es solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Eso es otra propiedad, ¿cierto? Llamada suma de funciones. Y por último,
soluciones por tramos. Veamos, lo mismo. Aquí si queremos demostrar que esta ecuación y igual a c por x cuarta, ¿cierto? Aquí también es una familia de soluciones, ¿cierto? Es una familia de soluciones porque es una constante, ¿ya? De esta ecuación diferencial, ¿cierto? De primer orden lineal, ¿cierto? Ordinaria, encontramos entonces la primer derivada. Y primer derivada es igual a 4 por cx cubo, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra primera derivada. Por lo tanto, si yo la reemplazo acá, tengo que sería x multiplicado por 4 multiplicado por c y multiplicado por, ¿cierto? X cubo, ¿ya? Menos 4 veces, ¿cierto? Y, pero y vale c x cuarta. Y dice que eso es igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, si yo multiplico, aquí claramente lo tenemos, ¿cierto? Que x por x cubo va a ser x cuarta. Por lo tanto, tenemos 4cx cuarta menos 4cx cuarta. Necesariamente estos dos elementos, porque este positivo y este negativo, ¿cierto? Se tienen que eliminar, ¿cierto? Se tienen que restar, por lo tanto, decimos que cero es igual a cero. Otra identidad, ¿ya? Entonces, claramente decimos que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Pero observen, es una familia. Por lo tanto, ya podemos tener este resultado. Observemos, vamos a ir a ver esta familia de soluciones. Vamos a ver esta familia de soluciones, ¿cierto? Que tenemos que sería c multiplicado por x potencia de 4. ¿Ya? Me voy a acercar un poquito. Aquí. Ya. Si c, aquí tenemos c, ¿cierto? Que c vale 1. Vamos a partir con c igual a 0. Cuando c igual a 0, ¿cierto? Es 0, ¿cierto? Porque c, 0 multiplicado por cualquier valor es 0, por lo tanto es una recta, ¿cierto? Aquí en 0, una constante. Cuando es positivo, tenemos valores, ¿cierto? Positivos en i, siempre positivos. Observen. Pero cuando pasamos al lado negativo, tenemos valores negativos siempre de i. O sea, esta curva, ¿cierto? Es así cuando el valor de c es positivo y cambia, ¿cierto? En el plano, ¿cierto? Cuando adquiere valores negativos, ¿ya? Y por lo tanto nos da la siguiente oportunidad de que nosotros tomemos trozos de esa función. Por ejemplo, si nosotros decimos cuando c valga menos 1, cuando c valga menos 1, perdón, de x, por lo tanto nos da menos x a la cuarta, ¿cierto? Va a ser solución para todos los valores menores, ¿cierto? A cero, para todos los valores menores a cero. Y va a ser más x a la cuarta, o sea, c va a valer 1, para todos los valores x mayores e igual a cero, o sea, esta curva que tenemos acá. Por lo tanto, esto que tenemos acá, ¿cierto? Esta y también es solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Eso es solución, que es esta curva que tenemos ahí o esta que tenemos abajo porque es una familia, pero también podemos tomar trozos de la gráfica y también van a ser solución de la ecuación diferencial, ¿ya? Que también es una propiedad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales y le llamamos soluciones por tramos. ¿Ya? Vamos a tomar unos trocitos de la gráfica y esos también van a ser solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Muy bien. Veamos una pequeña conclusión. ¿Ya? Dice, una solución explícita, ¿cierto? Es cuando la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente y las constantes. A eso le llamamos nosotros solución explícita, o sea, y igual a la función de x más las constantes. ¿Ya? Esa va a ser para nosotros solución explícita. Y nosotros podemos comprobar derivando n veces, ¿cierto? La solución explícita, derivándola n veces y reemplazando estas n derivadas dentro de la ecuación diferencial. Y si logramos encontrar una identidad, significa que esa
solución, sí era realmente solución de la ecuación diferencial. Curva solución. Son las gráficas de la función matemática que cumple la condición de continuidad en un intervalo dado, ¿cierto? Debemos tener continuidad como el ejemplo, ¿cierto? Que había una discontinuidad, ¿cierto? Había un punto en donde no estaba determinado el valor de la función. Bueno, nosotros podemos tomar trozos, ¿cierto? De la función y decir que esa es la curva solución, que no es la misma que la curva de la función. ¿Ya? Porque en la curva de la función había un punto indeterminado. Luego, la familia de soluciones, perdón, la familia de soluciones es el conjunto de soluciones que contiene una o más constantes arbitrarias, que podemos definir como uniparamétrica o n-paramétrica, ¿cierto? Y cuando no tiene constantes arbitrarias, ¿cierto? La llamamos solución particular. O sea, si la constante toma un valor, le vamos a llamar siempre solución particular. ¿Ya? Y si dos funciones son solución de una ecuación diferencial lineal, entonces la combinación lineal de estas funciones también es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Bien, entonces ahí nosotros vimos, ¿cierto?, lo que respecta de la solución y las propiedades que tienen las soluciones de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Espero que este video les haya servido. Nos vemos en un siguiente video.